El encuentro, la primera vez que ves a esa persona y te enamoras. Luego, por desgracia, viene la guerra y el exilio. Es la historia que cuenta una película magnífica, El jugador de ajedrez, que hoy protagoniza Hablamos del amor. Con Juan José Candón hablamos del amor. Y tenemos con nosotros, está en Miami, en Florida, en los Estados Unidos, a uno de sus productores, Juan Antonio Casado. Juan Antonio, muy buenas. Buenas tardes desde Miami, desde la otra punta del mundo, pero siguiendo el programa de Hablamos de Amor, que me parece fantástico, y además encantado de que hayáis visto la película y que la comentemos con todo lo que lleva el amor y el desamor en esa historia. Aquí con nosotros en el Relais de París, en calle Velázquez 11, en Madrid, está, bueno, hoy es la primera vez que te vemos aquí, ¿eh? José Manuel Álvarez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, un placer estar aquí, un sitio precioso, la compañía también estupenda y bueno, pues me siento muy halagado por estar invitado al programa y comentar una película que es maravillosa. Juan Pedro Tudela, empresario. Bueno, Juan Pedro, a todo el mundo le gusta el Relais. Es que es un lugar especial. Es como estar en casa. Yo estoy pensando en venirme aquí con mi laptop a trabajar muchas veces porque más te animas, levantas la mirada, ves gente guapa, te tomas algo, ves gente divertida y puede ser una buena idea, ¿no? Un sitio de coworking así alegre. Pero vamos, yo estoy feliz hoy porque al director y productor y alma mater del jugador de ajedrez lo conozco bastante y hace bastantes años. Bueno, director no es de esta película en particular. Bueno, yo creo que Juan Antonio es lo único que le ha faltado. Un productor tiene parte también de influencia en la dirección, ¿no? Porque algo dirás, ¿no? A ver, Juan Antonio, por alusiones. Totalmente, ¿no? Sí, dirigimos muchísimo, la verdad. Yo creo que sí, yo porque digo que claro, la idea nos llega a nosotros, a los productores, y ahí empezamos ya a mover todo, a buscar los equipos. Es un trabajo de fondo tremendo. Yo ya valoro todas las películas, hasta las películas que tú dices en un momento, esta película no me gusta, es que hay tanto trabajo detrás que yo ya digo, bueno, mira, aunque no sea perfecta, hay que valorar todo ese trabajo que hay de buscar la financiación, buscar los equipos. Es tremendo, es un trabajo complicado y difícil. Sí, está también aquí en la mesa Olga López de Unicis Madrid. Olga, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Y nada, siempre es un placer estar aquí y hablar de cosas tan bonitas como es el amor. ¿Te gustó la película? Me encantó la película. Me parece que además tiene, pues creo que también nos muestra mucho odio y mucho amor desde mi punto de vista. Cuando decías tú lo de amor frío, yo no he visto amor frío ahí. A lo mejor... ¿Yo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho eso? Antonio, que hablaba con cierta yo he visto frialdad. Pues, mucho odio. Mira, vamos a escuchar precisamente a Antonio, a ver qué dice. Con relación a la película del jugador de ajedrez, podemos destacar especialmente que su sobriedad narrativa. Es una película eminentemente clásica que huye de las ciertas modas actuales de contar historias de forma fragmentada. En este caso, la narración es completamente clásica. Si bien es cierto que en el guión tiene en algunas ocasiones un tono errático, con grandes saltos temporales en ciertos momentos que se contraponen con unas pausas a la hora de sobre todo en las jugadas en los juegos de ajedrez. Esto provoca un cierto desequilibrio narrativo, pero que no afecta al disfrute de la película, sobre todo por su buena ambientación, tanto desde el punto de vista vestuario como las localizaciones, con sus limitados aspectos, puesto que no vemos grandes aglomeraciones ni grandes ciudades, pero está muy bien aprovechado lo que es la ambientación de los lugares en los que se desarrolla la acción, que fundamentalmente son lugares cerrados, teniendo en cuenta que nos encontramos sobre todo ante un preso. Y en definitiva es una película bastante interesante que rompe, como decía, con el estilo actual y por esta razón, para mí personalmente, es disfrutable. En relación a la historia de amor entre los protagonistas, lo que podemos destacar especialmente desde mi punto de vista es la frialdad.
me resulta demasiado frío la relación existente entre ellos, tanto desde un momento inicial, aunque se pretende en las escenas iniciales establecerlo una especie de enamoramiento que en él sí que podríamos considerar, en atención a parece ser una cierta timidez, esta distanciación. Sin embargo, con respecto a ella, que desde un principio se muestra que es una chica decidida, una chica fuerte, es ella la que lo saca a bailar. Sin embargo, posteriormente a lo largo de la película la vemos que desemboca en una frialdad, un excesivo distanciamiento entre ambos personajes, que además a la hora de la narración de la película lo quedan ciertamente desequilibrado al centrarnos exclusivamente casi en lo que le pasa a él durante su cautiverio jugando al ajedrez, y en cambio vemos un poquito a ella completamente desplazada en la historia, que solamente al final, cuando nos enteramos ya que efectivamente tras caerlo muerto ella se ha ido a convivir con su amigo, que al final es el causante de esa separación, el momento final del reencuentro se me antoja demasiado frío. No parece que exista una atracción entre ambos personajes más allá de la vida familiar que en cierta medida tuvieron. Y solamente en el momento final, con el reencuentro de la hija, cuando lo reconoce, es cuando por fin rompe esa emoción. Pero que ya digo que a la hora de la relación amorosa parece excesiva frialdad entre ambos personajes. También tenemos con nosotros a Javier, Francisco Javier Gutiérrez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo encantado. Mira, la película la vi ayer porque quería venir con ella y calentita, y es como si todavía la trajera de la mano. Y es un enorme placer estar aquí hablando con uno de los productores, porque yo siempre he sido muy cinéfilo y siempre me ha atraído mucho eso de las tripas que hay detrás de las películas. Y hoy vamos a abrir la película. Bueno, pues ese encuentro en Madrid, el enamoramiento, la guerra, el exilio, lo que pasó ya en Francia. Bueno, la verdad es que es difícil empezar porque, bueno, o fácil, podemos empezar por el principio. Pero es que esta historia, de alguna manera, viene a retratar el nacimiento de un amor auténtico, verdadero, intenso, todo su desarrollo en medio de un mundo inestable que parece hace todo lo posible por complicarle la vida a los enamorados. Y me gustaría saber, Juan Antonio, ¿cómo nació esta historia? Sabemos que parte de un libro, de una novela, pero ¿cómo llegaste a ella? Pues mira, los productores, como os comentaba, nos movemos muchísimo en los bancos. Entonces yo fui a un banco en Madrid a pedir un crédito personal para mí, me iba a comprar una casa, y entonces la directora de ese banco me habló de Julio Castedo, que era su cuñado en aquel momento, y me habló de la película, bueno, de la novela del jugador de ajedrez. Entonces, bueno, pues yo un poco para que me diera ese crédito personal le dije, oye, pues vale, me la leo, no te preocupes. Qué bueno. A ver si con eso me adelanta el dinero. Un poco forzado eso, ¿eh? Muchas veces voy a muchos sitios, oye, yo soy guionista, ¿por qué no te lees mi guión? Nos mandan muchísimos guiones que trato de leer, ¿no? Pero bueno, me lo leí, no sé por qué ese título me lo leí. La verdad que al principio lo del ajedrez me sonaba algo lento, que ya hablaremos más adelante, porque siempre que tocas temas de ajedrez en cine parece como que va a ser una película quizás aburrida, demasiado lenta, ¿no? Y esa era una de las preocupaciones que teníamos a la hora de producirla, que ya lo contaré más adelante, cómo hacer algo que fuera más movido, ¿no? Que no fuera algo muy estático. Y entonces, bueno, pues allí conocí la novela, llamé a Julio, le dije que me encantó la novela, que había una película detrás. Es verdad que ella me contó que estaba basada en hechos reales, una parte en el jugador de ajedrez ruso Alekhine, que tuvo que jugar con los nazis porque su mujer era judía, y para que no terminara en un campo de concentración, pues esa idea a Julio le cautivó, y entonces ya lo convirtió en un jugador de ajedrez español, y ahí fue como comenzó él a desarrollar la novela. Y ese fue el comienzo, de ahí pues ya empezó a mover, porque somos como las hermanitas de la caridad, los productores, vamos tocando a todas las puertas a ver dónde podemos conseguir esa financiación, ese equipo. Y la verdad que cuando Televisión Española entramos en la mesa de valoración de Televisión Española y dieron luz verde al proyecto,
con ese primer millón de euros, pues ya entró Telemadrid después, ya entró también el Ministerio de Cultura y una serie de inversores privados, y conseguimos ese presupuesto, que yo aquí en Estados Unidos he tenido que mentir mucho. Aquí es un país donde la mentira está penada, pero se persigue, pero yo no entendían que yo hubiera hecho una película con 4 millones de euros, ¿no? Me decían que tenía que decir que era más, porque si no, no te consideraban, ¿no? Y bueno, pues conseguimos esos 4 millones para hacer la película. José Manuel Álvarez, ¿qué impresión? Primero, ¿dónde la viste? ¿En qué momento? Y las emociones al final fueron ¿cuáles? Pues la vimos mi mujer y yo en casa este domingo en RTV Play, donde plataforma abierta y gratuita donde está disponible. Y ya digo, nos gustó mucho. A mí además me llegó, me afectó, porque bueno, pues en mi familia hay una historia que en cierto modo es parecida a la que se cuenta en esta historia. A ver, uno de los hermanos de mi madre, que en paz descanse, pues fue teniente de la inteligencia del ejército republicano, lo que se llamaba el Servicio de Información Periférica. Entonces, bueno, pues este hombre era una pieza codiciada y cotizada, tanto por los nazis alemanes como por el Ejército Nacional de Franco. Y bueno, la última batalla dentro de la guerra civil en la que participó fue el Ebro, donde fue malherido. De hecho, la metralla le duró toda la vida, y aunque le operaron tanto en España como en Francia, al final, casi con 100 años, fue lo que le provocó un cáncer y le mató. Y bueno, pues mi tío llegó a Francia malherido, se refugió allí, conoció a una ciudadana francesa, mi tía, que en paz descanse también, pues que era hija de migrantes valencianos en Francia. Le acogieron, le protegieron, pero al ser denunciado también, pues la Gestapo se lo llevó. Y la Gestapo lo metió en un tren, como a muchos otros republicanos españoles, independientemente de que fueran comunistas o demócratas cristianos o socialistas, y ese tren iba con destino a un campo de exterminio que los nazis tenían preparado para prácticamente en exclusiva los republicanos españoles. Hay una novela, que me perdonen porque no recuerdo el autor, creo que se llama Los perros del coronel, que habla de todas las víctimas españolas, republicanos españoles, que fueron exterminados allí. Y mi tío se salvó gracias a que se tiró, o sea, sabía que lo iban a matar más tarde o más temprano, y se tiró del tren, tuvo la suerte de que pudo sobrevivir, se pudo unir a la resistencia francesa, luchó contra los alemanes, volvió a tener acceso a la oficialidad a través de la resistencia, se hizo amigo de gente importante exiliada del Partido Socialista, obrero español histórico, nada que ver con el sanchismo, afortunadamente, y se hizo amigo también de gente de lo que era antes el Partido Socialista francés, nada que ver con el bodrio actual, la SFIO, la sección francesa de la Internacional Ouverte. ¿Conoció a Mitterrand? Sí, conocí a Mitterrand, entre otros. Y bueno, pues la verdad es que era un hombre interesante, ¿no? Campeón militar de tenis. Al final, cuando llegó la amnistía y todo esto, ya tenía la nacionalidad francesa. Y se reconocieron los derechos a los militares de carrera del ejército republicano. Él pudo reclamar sus derechos, se le reconoció el derecho a portar uniforme, se le dio el grado de comandante del ejército de tierra, y bueno, pues cuando venía aquí a España se ponía el uniforme, y así estuvo visitando, pues entre otros sitios, el cuartel general del ejército de tierra, muy cerca de aquí,
y bueno, pues todos los soldaditos y todos los militares de grado inferior se cuadraban ante él, claro, era comandante. Y con esa historia Y aquí hay familiar... hay película, ¿eh? Sí, sí. Hay Bueno, película. aquí sobre esto una continuación, no sé. Juan Antonio, primero, vaya espectador. Y ahora nos comentará su visión crítica de la película cinematográficamente, pero a ver, ¿cómo reaccionas a esto, Juan Antonio? Pues la verdad que me emociona porque además de José Manuel, también aquí, por ejemplo, he vivido experiencias de gente cubana que han venido a ver la película. La película se ha proyectado aquí en los cines en el downtown de Miami. Vino muchísima gente al estreno y entre ellos había mucho cubano que había estado también en la cárcel con Fidel Castro y demás, y bueno, pues encenderse las luces y ver a estas personas llorando, pero llorando emocionada, es decir, recordando también sus experiencias personales de cómo vivieron también esto en la cárcel, viendo cómo Marc Clotet, en este caso el Diego Padilla, sufre también todo el tema del nazismo en su piel, pues la verdad es que te emociona muchísimo porque notas que llegas, ¿no? Que llegas a ese público y para mí esa es la mejor de las satisfacciones. Y después lo que comentaba José Manuel de lo de la colaboración de los franceses con el tema de su tío, a nosotros nos han criticado mucho porque dejamos caer que los franceses colaboraron con los nazis, pero ellos, hay un grupo de personas que no lo quieren reconocer y entonces nos cerraron muchas puertas porque decían que no, eso no era verdad y que no era así, y lo vemos en la escena esa de la película cuando él le dice, tienes una doble moral, estáis tonteando con los alemanes mientras la gente está muriendo, ¿no? Y ella dice, nosotros no podemos hacer nada, hay veces que no se puede hacer nada, no sé si os acordáis de ese momento, Sí, pues sí, esas escenas y les dolió mucho al público francés, ¿no? Porque no... Bueno, José Manuel veo que de esto sabe bastante y puede también aportar algo, pero esas escenas nos pusieron una cruz en muchos estrenos en territorio francés. A ver, más impresiones, primeras impresiones. La tuya, Olga, me has dicho que te ha gustado. Sí, me ha gustado mucho. Pero ¿qué es lo que tú más destacarías de esa historia de amor? Bueno, pues a ver, yo lo que destacaría es que a él también, aparte, bueno, pues la oportunidad de mantenerlo en vida por jugar bien al ajedrez y demás, pues le mantiene vivo y esa ilusión, ese amor que tiene hacia lo que no tiene ahora, o sea, hacia su mujer, ¿no? Eso me parece muy bonito, porque es como llevarte el lado positivo, ¿no? Es decir, al final, pues el final mejor que hubiera sido otro, pero eso, en mi opinión, sí que le ayudó mucho durante su tiempo en la cárcel y demás a mantener ilusiones y a mantenerse mejor. Y en ese tiempo en la cárcel, claro, teniendo ese amor que se lo habían arrebatado, era pues su punto de contacto con la realidad y con su futuro. Y claro, eso le dio energía, le dio Exacto. todo. Y Javier, hasta ese punto, el amor nos puede llevar no a compensar una situación absolutamente insufrible, pero sí, de alguna manera, bueno, el otro día Andrew hablaba precisamente de esta teoría psicológica que habla de la falta de esperanza, ¿no? Que uno se adapta. También la gente, hablando de los tiempos precisamente del nazismo, en los campos de concentración, ha habido estudios en relación a eso, de cómo el ser humano es capaz de adaptarse hasta eso. Pero, sin embargo, cuando uno ha vivido ese amor y quiere retornar a ese amor, ¿tú crees que es concebible no encontrar ese amor una vez que uno ha sobrevivido a lo imposible? Javier, ¿que ese amor no sea posible? En realidad, fíjate, si a mí algo que me conmovió de la película es precisamente el amor del protagonista. Porque es que derrocha amor. De hecho, la historia de la cárcel es que solamente lo que ocurre en la cárcel ya es un corto. Eso es un corto. Esa historia, porque enseña a jugar al ajedrez a su compañero, que es lo mismo que hacía con su hija. Yo creo que el amor siempre lo mantuvo vivo, además de las cartas, pero el amor, él siempre lo mantuvo ahí. Y eso es un poco lo que dice Viktor Frankl en el libro El hombre en busca del sentido. Cierto. Yo creo que eso fue lo que le salvó. De hecho, ahí está también la humanidad del alemán cuando le dice, bueno,
te animé a que escribieras las cartas para mantener tu moral. Yo creo que el amor siempre estuvo en él, siempre, siempre. Y algo muy hermoso que cuando él sale, el amor, 4 años después, sin ver a su mujer y después de todo lo que ha pasado, es como un amor original, es como el amor primero. Es como... Eso te iba a decir, da la sensación que es el amor que tú nos cuentas, ese amor radiante. Eso. Porque incluso cuando está en una situación muy difícil, cuando ve a su mujer y comprende que su mujer ya ha cambiado, y hay que comprender también a su mujer, ¿eh? 4 años después ha tenido que sufrir esa muerte. Y eso hay que pasar por el duelo, eso no es fácil. Y luego de eso, asumir que ya su vida es otra y que tiene que aceptar a otra persona. En el caso de Pierre, que luego termina siendo pues también un personaje más que oscuro, gris. Bueno, pues ese amor radiante. Y yo me pongo en esa posición y me pongo en las 2 posiciones, en la de él y la de ella. ¿Eso es amor radiante? Sí, es amor. Él está enamorado, pero es que ella, además, la elipsis, el encuentro de él con ella me parece maravilloso, tal como está hecho. Porque la elipsis, ¿cómo va? No sabemos nada, pero solamente por su reacción ya sabemos lo que hay. Ya sabemos que está con el francés. ¿Cómo le voy a abrazar como si fuera mi marido que viene cuando yo ya tengo otra relación con otro hombre? Yo creo que ahí hay honestidad y eso también es amor. Es amor hacia él. No le voy a dar ilusiones, no le voy a hacer creer que como le preguntan, ¿no? Y dice, vengo a ver si realmente todavía tengo una familia. No te voy a hacer creer que tienes una familia. Y sobre todo porque ella tiene que pensar en su hija. Exacto. Y está pensando en su hija, en el futuro de su hija. Cuando toma esa decisión, no solo es ella. Entonces, por eso digo que se entiende muy bien. Juan Antonio, está muy bien construida la historia en ese sentido. Sí, quería también hacer hincapié en lo que habéis comentado antes del amor. Creo que ha sido Javier que lo ha nombrado en los campos de concentración. Tuve la enorme suerte de conocer a un superviviente del Holocausto de Auschwitz que estuvo hace unos años por Madrid, lamentablemente ya fallecido, Noah Kiegler, que me contaba cómo él también sobrevivió por como lo ha hecho el jugador de ajedrez. En este caso, el comandante le gustaba el ajedrez y era como su distracción. En este caso, este señor Noah Kiegler sobrevivió porque preguntaron si alguien sabía boxear. Entonces, él no sabe por qué me comentaba que levantó la mano, porque él no tenía ni idea de boxeo, pero aquello le salvó totalmente. Entonces, me decía que cuando llegaron los americanos al campo de concentración, se quedaban todos horrorizados ante lo que veían detrás de Noah, que había detrás de él. Entonces él miraba para atrás y no entendía qué es lo que le llamaban la atención a los americanos. Y era una pila entera de cadáveres que para él ya era algo normal. Es lo que estaba diciendo antes Javier, ¿no? Creo que era Javier que lo comentaba, decir que era como algo ya, ver la tragedia esa como el día a día de cada uno. Entonces, aquello que me comentó Noah me sorprendió muchísimo, es decir, cómo se habituaron a la tragedia de cuerpos amontonados y ya lo veían como una cosa normal, ¿no? Entonces, para mí fue un momento de verle los ojos a este hombre y hablar del jugador de ajedrez y él contarme su experiencia como boxeador, que gracias a eso sobrevivió. Vi que había mucha conexión en cuanto a los deportes, ¿no? En cuanto a esa forma de vivir ese momento, ¿no? Y la visión tuya cinematográfica general de esta película, tú como gran conocedor, como enciclopedia, José Manuel, te lo voy a preguntar después de esa impresión que le quiero preguntar a Tudela, porque, no sé, a nosotros, yo creo que todos hemos tenido una reacción conmovida, por así decirlo, después de ver esta película. ¿La tuya, Juan Pedro? A mí me conmocionó muchísimo también porque no había sido un gran fan de películas de posguerra civil ni de posguerra, Segunda Guerra Mundial, porque reconocemos todos que hubo una gran saturación, ¿no?, de películas tanto de la posguerra civil como tal, pero esta la vi porque tuve la fortuna de que su productor me regaló el DVD. Y porque en aquel momento no estaban las plataformas digitales tan fáciles como ahora, y la vi en DVD y dije, bueno, voy a ver por compromiso casi, ¿no? Y me enganché, claro, no pude parar de verla, obviamente,
y no voy a hacer spoiler para toda la gente que la tiene que ver todavía, pero vi muchas cosas, y una de las cosas que más recuerdo, fíjate, aparte de la historia, que ya habéis hablado suficientemente de ella, y me sorprendió mucho la buenísima iluminación. No me parecía cine español, os lo juro. O sea, la iluminación de esa película es en las celdas, cuando juegan, con la luz. Fue algo que creo que trabajaron, fíjate, me sorprendió a nivel artístico. O sea, aparte de la historia tan profunda que esa me marcó, y ya estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotros. Y luego también vi, esto os va a sorprender también, pero vi una relación cruzada de un cierto amor muy platónico, obviamente, entre el comandante y el jugador, entre el comandante y el español. Yo creo que estaba enamorado de él, una especie de amor, admiración. No hablo de amor sexual, ¿no? Ni de amor homosexual, ni nada de eso, pero había amor entre ese comandante y este hombre. Yo creo que ese comandante jamás le querría hacer daño porque le admiraba tanto que le amaba. O sea, en el amor hay mucha admiración y en la admiración hay mucho amor. Entonces eso fue un factor que me dejó muy marcado porque la interpretación de ambos es magistral. Y enhorabuena por ello. O sea, no te lo dije en su momento, pero te lo digo ahora, después de varios años de haber visto la película. José Manuel Álvarez. La película es una verdadera maravilla. Yo la recomiendo sinceramente. Y bueno, pues me gustó todo. Creo que la música está muy bien. Me encantó la banda sonora. Me encantó la primera imagen, que es una fotografía clásica de la Gran Vía. Me gustó mucho, también me emocionó. Y luego quiero decir que me gustó especialmente Marc Clotet, en la mejor tradición de los actores españoles nacidos en Cataluña. Un actor extraordinario. Me recordó, en cierto modo, en algunas partes al gran Josep María Flotats, un pedazo de actor español y catalán. Me recordó a él, me recordó esa escuela. Quería nombrar aquí a una actriz catalana también a la que adoro, que es la gran Neus Asensi, que además es actriz de doblaje porque hizo los cursos, tiene una voz preciosa, una gran dicción, y no ejerce como actriz de doblaje. Y bueno, siempre he querido darle 2 besos y decirle lo mucho que me gusta su trabajo y lo mucho que me gusta a ella, pero como soy un hombre casado, no puedo decirle aquello de me gustaría invitarte a desayunar. A ver, etcétera, 34 etcétera. Años, ¿no? ¿34? 34 el domingo precisamente. Fíjate. Y felicidades. Muchas gracias. Y 42 el jueves pasado, desde que mi mujer y yo empezamos a salir. Y volviendo a la película, pues Alejo Sauras me causó una gran impresión. Su papel me gustó mucho, me dio mucha tristeza el final del personaje. Me gustó especialmente, además de Marc Clotet, como ha dicho Juan Pedro, el actor que interpreta al jefe de los nazis. Me gustó también el otro nazi, el malvado, ¿no? La cara tenebrosa, la auténtica cara de la SS y de la brutalidad fascista de los nazis. Era realmente aterrador y muy real. Y luego, a ver, tengo una sensación un poco, tengo que decirlo, el que menos me gustó de todos fue Andrés Gertrudix como Pablo. Creo que, bueno, interpretaba con muy poca convicción, vocalizaba fatal y su personaje no tenía la credibilidad ni el gancho necesario, al menos para mí. Y luego también donde cojeaba un poco la película era la protagonista femenina, una mujer muy guapa, muy atractiva, pero como bien habéis dicho todos, yo la veo demasiado fría, pero no por el personaje, sino por Melina Matthews. Melina Matthews, sí. Yo creo que ella actuaba de una forma, reaccionaba de una forma muy fría, o sea, todo muy académico, todo muy en su sitio, pero como sin vida, ¿no? No sé, un poco, voy a decir un poco cyborg, pero sí voy a decir un poco fría. Yo creo que hay actrices españolas, aunque de las de la ola actual, que tiene el carné de partido, gula del gobierno y de los Goya y la madre que los parió, y del ministro este de Incultura tan lamentable y desagradable y feo y hortera que tenemos, pero sí que creo que hay actrices españolas que realmente
lo hubieran podido hacer bastante mejor, darle credibilidad. Es más, yo creo que las dos niñas que salen en la película interpretando a Marianne, creo que se llamaba, a María, la niña, tanto la pequeña como la que es un poquito más mayor, le dan más vida y más pasión a su personaje que esta señora. Que me perdone, pero yo tengo que ser sincero. Lo mismo que digo que un ministro es feo y me cae mal, y además que bueno, pues no tiene una gran capacidad intelectual, pues tengo que decir también cuando una actriz me parece buena o cuando una actriz, pues digamos que no acaba de, no sé, no susurres, pon el alma, pon el corazón, pon la sangre en cada palabra, porque yo creo que este personaje, si necesitaba algo, era esa pasión francesa de la que algunos han gozado, a la que otros nos hubiera gustado conocer y disfrutar, esa pasión, esa sangre, ese je ne sais quoi, ¿no? Esa manera de decir las cosas, esa manera de vivir. Mójate aunque sea tarde. ¿Qué actriz habrías puesto? Di un nombre. Yo habría puesto a Cayetana, que la ha nombrado antes el productor. Pues sí. Fíjate, Cayetana creo que habría abordado el papel y quizá por eso le dijo lo que presentan a los Oscars, porque ella se habría visto en ese papel. La conozco personalmente a ella y sé que Cayetana habría abordado ese papel. Una gran actriz. Que le pone mucho alma a lo que hace. Sí. Y como lo ha nombrado antes nuestro amigo, pienso que si tú también estás de acuerdo. Sí, yo adoro a Cayetana Guillén Cuervo. Es que lo tienen en la genética, o sea, lo lleva en la genética del padre y de la madre. Y es la fuerza, es una actriz española, es que es la sangre. La pasión. Es la pasión. Exacto. Y este personaje necesitaba pasión, mucha pasión. Juan Antonio. Pues mira, lo de Cayetana, la verdad es que le agradecemos que 2 veces ha pasado la película por su programa de televisión, versión española creo que se llama, ¿no? Versión española, sí. El programa que hace, porque está totalmente enamorada del jugador de ajedrez, podría haber sido también. Yo quiero, me parece fenomenal todo lo que ha comentado José Manuel, agradecer a Camila Isolda, que es nuestra directora de casting británica, que ese ojo que tuvo para elegir, porque íbamos, la verdad, un poco apretados de tiempo, teníamos que rodar sí o sí, porque ya sabéis que los tiempos son importantes, televisión te da el millón, tienes que justificarlo, vamos un poco como que no te da la vida, ¿no? Y Camila Isolda y el director tuvieron muy buen ojo para elegir a todos esos actores que ha nombrado José Manuel. Stefan Weiner, que es el alemán, no ha parado de trabajar. Al pobre yo a veces le pido perdón porque creo que lo he encasillado demasiado en el papel de nazi, porque desde El jugador de ajedrez, que ha sido su primera película en España, no ha parado de trabajar en España, en varios, ha hecho Jaguar, creo que fue la serie que hizo en España, ha hecho otra en Brasil también de la Segunda Guerra Mundial, ahora creo que va a trabajar con Imanol Uribe en una película que está preparando, y la verdad que es un personaje que hasta el propio Marc Clotet me decía que cuando rodaba con él, esa mirada tan intensa que tiene, porque es fabulosa, que es que lo acojonaba, es decir, dices, mira, es que yo apenas tenía que interpretar, porque es que miraba los ojos de Stefan y es que ya de por sí me daba miedo, ¿no? Lo de las niñas también han sido, es verdad que tuvimos que hacer un gran casting, estuvimos por Madrid, terminamos en Barcelona y Iris Vallés, que es la pequeñita, salió de Barcelona. Tenemos un buen elenco de actores de distintas nacionalidades, tenemos húngaros, tenemos franceses, alemanes, tenemos de Cataluña tenemos a Teresa Font, maravillosa editora, que ha hecho esa edición tan estupenda del jugador con todos los Goyas que tiene, con la que quiero seguir trabajando. Juan Carlos Gómez es el director de fotografía, que habéis nombrado la fotografía, que es fabulosa. Y después una cosa que me gusta mucho de la película es el sonido. Yo entiendo la película, se les oye a los actores. Es que hay muchas películas españolas, vamos a decirlo, que no vocalizan, lo que decía José Manuel, que lo decía él de Gertrudis, ¿no? De Andrés Gertrudis, que hay actores que les cuesta vocalizar, y uno de ellos es Mario Casas. Yo a veces he hablado con el agente de Mario Casas y digo, pero ¿por qué no lo lleváis a una escuela de dicción? Que es que yo no lo entiendo, que a veces, ¿sabes? Que no vocalizan, no, y es verdad que se oye bastante bien la película, puede seguirla muy bien, y eso, bueno, pues ha sido una labor estupenda del equipo técnico.
Y hablando de estos actores alemanes, de Wagner, también el otro, Mike Hoffman, ¿no? La anécdota de verlos cuando estuvieron como 10 minutos de aplausos en el Festival de Cine de Málaga, que era la película favorita del público, aunque después hubo por ahí alguna que otra cosa rara que me la callaré y no la contaré, pero que después con el tiempo la supe, porque bueno, hay consignas en todos los festivales, hay consignas, y me sorprendió ver a los alemanes, cuando se encendieron las luces, llorando. Estaban los 3 alemanes, estos que habéis visto, llorando con lo grande que son, porque decían que para ellos era muy duro como alemanes meterse en el papel de nazis y de verse con esa violencia, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo esa imagen de verlos llorar a los 3 emocionados, ¿no? Metidos en el papel, ¿no? de nazis. Bueno, pues realmente es una película que nos ha conmovido, y aquí Hablamos del Amor. Esto es fundamental porque la historia de amor es lo que nos ha traído aquí. Y cuando hablamos con Juan Antonio, yo no había visto la película. Y aquí, si no llega a ser buena, Juan Antonio, tú estarías aquí y estaríamos hablando de lo malísima que es. Pero afortunadamente... No te creo. Que te lo diga este señor. Sí, señor. Cuando nosotros hablamos de las películas que nos gustan y las que no. Antes, en Hablamos del Amor, dedicábamos un día a la semana a hablar de películas. ¿Te acuerdas? Que hablaban del amor. Sí. Ahora tenemos otro programa que es Calle Cine y hemos invitado a gente y hemos hablado muy clarito. Siempre hablamos muy clarito. Bueno, nuestros críticos. Yo también es que acompaño a los críticos, me uno cuando tengo que unirme, pero en realidad sí, hay algo que se repite una y otra vez, que es en el programa de cine, la importancia del talento. Y aquí vemos mucho talento. Y eso también conmueve, Juan Antonio. Sí. Se han puesto en contacto conmigo porque quieren estrenar la película en El Salvador. La vieron, se emocionaron también y Bukele y su mujer quieren hacer un pase especial allí en El Salvador, que será creo que sobre el mes de mayo. Y por ejemplo la Fundación Rockefeller han hecho otro pase especial en Palm Beach, pero ya os puedo decir que en el Museo Norton van a pasar la película y esto lo ha organizado la Fundación Rockefeller, que también vieron la película y por el tema del Holocausto y teniendo en cuenta que también hay muchos inversores judíos ahí, también quieren pasarla. Y es un honor para mí que la película esté en el Museo de Yad Vashem, en Jerusalén. Es la única película española que está en ese departamento audiovisual que creó Steven Spielberg en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. Entonces, creo que, bueno, pues es otro punto de vista del Holocausto desde la parte española también, como podéis ver, que también la vivió el jugador de ajedrez. Y bueno, pues son cosas que poco a poco vas diciendo, bueno, esta película con el tiempo va a ser reconocida, ya que, bueno, los Goyas no tuvo... ni la banda sonora, que es maravillosa. Pero ¿cómo te explicas tú eso? Una película de este nivel. Pues yo, pues no lo sé, yo sí lo sé. Lo sabemos todos. Te voy a ayudar un poquito con eso de los Goyas. Me vas a permitir que te diga, soy Juan Pedro. El otro día oí una entrevista de Santiago Segura, que probablemente habéis visto todos. Santiago Segura hace Torrente. Para Santiago Segura su gran premio es la taquilla, que es obvio que es al final, esto es un negocio, y por supuesto puedes culturizar y puedes hacer muchas cosas, pero él se preguntaba por qué a sus películas nunca, que coge a los mejores técnicos de sonido, de fotografía, hicieron una de las versiones de Torrentes en 3D, que es la única que se ha hecho en España en 3D, que se trajeron a los mejores técnicos de Los Ángeles cuando el 3D... O sea, no existe ninguna otra película en el cine español en 3D. Él se preguntaba por qué en esas categorías, ya no te hablo de Torrente, porque Torrente es una comedia, es una comedia que puede parecer muy, muy frívola, superficial, y bueno, los premios no van de eso, pero en las partes técnicas que se negaban a reconocerle el mérito cuando esas mismas personas... con el mismo trabajo de vestuario, de iluminación, de fotografía, de la técnica de 3D, que se habían gastado un dineral, que no necesitaba por qué hacerlo, pero quería ser pionero en 3D en España, Santiago Segura, pues nunca le han querido ni reconocer lo más mínimo. O sea, somos los españoles de atararnos piedras contra nosotros mismos, como decía Bismarck, ¿no? Que somos el país que más nos queremos hundir a nosotros mismos y somos héroes porque nunca lo conseguimos.
y asegura nunca lo hundirán, a pesar de que esté todo el mundo del cine contra él y su tipo de cine, pero por lo menos reconocerle las partes técnicas, las partes artísticas, aunque no reconozcas luego la creatividad de un tipo de película de comedia, ¿no? Pues vete por ahí van los tiros de todos estos premios de cine y deberías contar lo que pasó en Málaga, no deberías callártelo. Tremendo, sí, fue tremendo. Me enteré en el Festival de Cine de Almería cuando me dijeron, oye, una de las del jurado te lo tenía que contar, me dijo, y me quedé de piedra. Pues la película era la favorita, pero decidieron dárselo a una colombiana que había y se cambió totalmente el voto. Entonces me quedé de piedra, estaba el director conmigo, Luis Oliveros, nos quedamos los dos, nos miramos, como diciendo, pero ¿y esto ahora, después de lo pasado? Entonces, ¿qué haces? Es frustrante, es frustrante. ¿Sabes? Que te diga una persona del jurado es que nos hicieron cambiar el voto y me habían dicho en el Ayuntamiento de Málaga, es la película ganadora del público, se veía por la gente aplaudiendo y fue algo que dije, bueno, mira, ya es una de tantas que ya, yo para mí que fuera de España esté tan valorada y por ejemplo aquí en Estados Unidos, que podía haber sido para los Oscar perfectamente porque en Houston fue, bueno, aclamada, la cantidad de gente aplaudiendo y siguen aplaudiendo porque la película la ha tenido en Chicago, ha estado en Los Ángeles, la ha estrenado este año pasado en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, que ahora mismo es Sony Pictures, y el director general se ha quedado con la película porque dice que les había encantado y la proyectaron en los cines donde Clark Gable veía sus películas, que todavía están allí, los estudios tal cual, ¿no? Para mí eso fue un momento mágico, decir, bueno, estoy conquistando América a mi manera, ¿no? Yo solo aquí empujando, ¿no? Pero bueno, es otra forma. José Manuel. Sí, bueno, todo esto lo único que demuestra es que cuando una industria, como es la industria cinematográfica española actual, está dominada por la política, pero por la peor política, que es la que está mediatizada por el sectarismo más rancio, pues, y el radicalismo más hortera y más inculto y más barato, pues por desgracia, y más zafio, porque al final es una zafiedad, ¿no? Y es una gran bola de zafiedad, por no decir algo peor y más maloliente, que se va haciendo cada vez más grande y que lo acaba invadiendo todo. Y esa zafiedad, esa vulgaridad, ese sectarismo, lo que hace es sembrar odio, no sembrar amor. Yo creo que el talento está directamente relacionado con el amor, porque si amas algo, lo haces con pasión, lo haces con cuidado, lo haces como si fuera algo precioso, como si estuvieras construyendo de nuevo las pirámides, en cierta manera. Ahí tenemos el caso también. Bueno, estrenamos esta nueva temporada ya con el nombre Calle Cine, sí, señor, con Ángel Velasco. ¿Cómo te quedarías tú, Javier, Tudela, Olga, si te digo que Ángel Velasco dobla, solo que tiene un problema en la visión que le impide ver la pantalla y lo hace de oído? Y nos contó que está sufriendo muchos problemas para doblar. Con lo difícil que es el doblaje, hacerlo verdaderamente con talento. Sí, sin embargo, ¿qué le dicen? Pues lo desprecian por ser una persona con un problema en la vista, por ser invidente. Y es increíble que a mí, desde luego, me repugna verdaderamente, ¿no? Moral, éticamente y de todo. Que unas personas, que muchos de ellos se autoproclaman progres, y otras feministas, y cómo es posible que desprecien a un compañero que tiene talento simplemente porque tiene un problema en la visión. Yo no puedo entenderlo. Yo creo que a esa persona hay que arroparla, hay que darle la oportunidad, hay que darle confianza y sobre todo hay que darle cariño. Y no sé si a ti te gusta Juan Antonio. Bueno, yo creo que sí, yo diría que sí, porque Juan Antonio es aparte filólogo inglés. O sea, que tiene una trayectoria muy amplia. Digo la poesía, porque aquí rendimos en cada programa, en cada edición, un pequeño homenaje al arte de la poesía, contar las cosas de una manera bella, que eso también es importante, porque se pueden contar de muchas formas. Esta película, El jugador de ajedrez, muestra que una historia intensa, una historia dura, llena de dolor y de amor, se puede contar desde la belleza.
desde la belleza, cuidando cada uno de los detalles. Y esto hay que reivindicarlo, Juan Antonio. No, la verdad que ya como habéis visto, todo lo que es París y todo lo que es Madrid lo hemos rodado en Hungría. La verdad que en escenarios naturales. Quisimos rodar en París, pero fue en aquel momento el atentado terrorista de la sala de Bataclan, ¿os acordáis? Sí. Teníamos que rodar, pero nos ponían muchos impedimentos, se alargaba muchísimo. Entonces Luis Oliveros, que acababa de rodar El Ángel de Budapest, sobre nuestro diplomático español, Ángel Sanz Briz, tenía los escenarios muy estudiados y nos llevó a esos sitios tan maravillosos, esa belleza que se ve en esa fotografía es gracias a Luis y al equipo húngaro, ¿no? El productor húngaro que era István Meyer, que localizó esos sitios fabulosos, que no hay nada, no hay plató, no hay ningún plató, es todo sitios auténticos. Y después la banda sonora de Alejandro Vivas fue la Orquesta Sinfónica de Budapest, que ahí sí que tengo que decir que también nos ayudó mucho un gran empresario chileno que está en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, pero eso fue por mi prima Norma Duval, a la que quiero muchísimo y lo conocía y él quiso colaborar para que tuviéramos esa banda sonora apoyando económicamente la producción. Entonces, quiero decir que hemos tenido un equipo de gente, tanto en la música como en la fotografía, como en los escenarios, fabuloso, que han conseguido esa belleza que tú estás hablando de la película, que no pasa de moda. Yo mira que la he visto veces la película, pero sigo todavía enganchado a ella, porque siempre descubro algo nuevo. Y el amor, sobre todo de la hija, me parece, estamos hablando del amor de pareja, pero ese amor final, cuando la niña dice, creo que me acuerdo un poco de ti, que es cuando ya nuestro jugador de ajedrez se derrumba. Para él es lo más importante, su jaque mate. Ha perdido la dama, ha perdido a su mujer, pero ha recuperado a su hija, que para él es lo más importante, ¿no? Y como es un final abierto, Juan Antonio, también es posible soñar o imaginar en una reacción distinta, en una especie de rectificación o de cambio por parte de la mujer, que viendo la reacción de la hija, Olga, puede decir, bueno, pues a lo mejor, y leyendo las cartas, ojo, leyendo las cartas que él había escrito, él creía que les había llegado las cartas, había llegado a ella, pero sin embargo luego el alemán dijo, mira, aquí tienes las cartas. Sí, sí. A mí me gustaría la opinión de Olga, sí, porque yo siempre en todos los festivales que hemos ido, en todos los países, que hasta la película está en China está teniendo un éxito enorme, en Corea del Sur. Bueno, en Corea del Sur tuve que cambiar el póster, porque claro, el póster, si lo habéis visto, es rojo del fondo, y claro, todo lo que sea rojo es comunismo, y los coreanos del sur, vamos, no quieren ver rojo ni en pintura. Entonces tuve que poner un fondo azul, ¿no? Tuve que cambiar el póster, que después los pósters, los carteles hay que cambiarlos por temas culturales en distintos países, ¿no? Entonces, me gustaría la opinión de Olga en el sentido de que he preguntado muchas veces qué harían ellos si llegan, o como mujer, ¿no? ¿Qué harían ellas si su marido aparece de nuevo, ¿no? Es decir, ¿qué decisión tomas? ¿Dejas a tu pareja? ¿Vuelves? ¿Dices que ya no puede ser? Olga, como experta, ¿qué decisión, no, Olga? Reconducción familiar sería eso. A ver, sí que es verdad que yo cuando vi la película me quedé un poco con esto no puede ser el final, o sea, no puede acabar así esto. Yo creo que hay una represión, porque la emoción de la esposa, de la mujer, pues durante esos 4 años ha estado lapidando una emoción, entonces tiene que reconducir esa emoción, pero si esa emoción está ahí, en mi visión de futuro de qué podría haber pasado, yo creo que saldría a flote otra vez. Además, porque se ve que pues la hija se acuerda de su padre y ahí eso es un núcleo de amor infinito. Y para la madre también, y las lógicamente. Cartas, después de leer las cartas y que hay una pequeña traición ahí, ¿no? Claro, entonces es como, mi amor, ¿dónde lo tengo que reconducir? A mí 4 años me parece poco tiempo para que haya pasado todo eso. Pero en la guerra, en medio de la guerra... Bueno. Pero sí que es verdad que me quedo con la idea, o sea, yo dije, esto no puede acabar así cuando vi la película, y me quedo con esa otra reconducción otra vez de la emoción de esa mujer.
No sé si me ¿Y explico. cómo la terminarías tú, Olga? Porque claro, es un final abierto, porque lo hemos dejado para que cada uno de vosotros la terminéis según vosotros creáis, ¿no? ¿Cómo la terminarías tú? Bueno, yo creo que estarían juntos ellos otra vez con su hija Eso, y eso, él, eso. claro. Yo la terminaría Y ahí, sí, él- yo también. la terminaría. Aquí en Hablamos del Amor, sí. Y- Es casi termina la novela, por eso le estoy preguntando a esta Sí, Olga, sí, yo porque la terminaría novela tiene un así, final claro. totalmente Que a distinto lo mejor a son cómo 4 o lo 5 pensáis. años otra vez, ¿eh? O sea, es decir, eso podría pasar, pero creo que sí. A ver, Javier, 4 o 5 años, un poquito más. O menos. Ya que se reconcilia, que sea sólido aquello, ¿no? A mí, a ver, el final me gustó mucho. A ver, yo creo que él se queda con la niña, pero yo pienso, en mi mente no se queda con la mujer, porque yo creo que la mujer a ver, le amó, pero yo creo que la mujer ya ha elegido. Mira, dentro del amor, la gente busca compensar ciertas carencias, ciertas necesidades. Y hay personas que valoran tal vez más el estatus, que un poco es mi impresión, lo que a mí me llegó, porque además creo que el personaje se va decantando a medida que pasa la película, a medida que transcurre la acción se va decantando hacia eso, hacia lo que es la abundancia, el lujo. Yo creo que ella siempre, desde el principio, sentía atracción por su galán francés, donde vivía, lo que le ofrecía. Y de hecho, cuando llega a la casa yo veo eso, que ella está muy cómoda instalada en esa abundancia radiante. Por supuesto que viene él y le rompe el esquema o su coherencia interna, pero yo creo que ella ya ha elegido. Ella ha elegido, y por supuesto, leer las cartas, ahí surge la culpa, pero que surja la culpa no significa que surja el amor. Yo creo que, además, ella ya lo había dado por muerto. Entonces, yo creo que no hay amor. Realmente, el único amor que hay, y me conmueve, ya he dicho que la vi ayer y la traigo bajo el brazo. Para mí el único amor que hay es el amor del padre y la niña. Ese es el amor. A la madre yo no le veo, no veo amor. Por eso me gusta, ¿no? El final me conmovió mucho, me sigue conmoviendo. Pero eso es el amor del padre y la niña. Ese amor es maravilloso. José Manuel. Bueno, yo me imagino que pasan algunos años y que Pierre, el traidor, ¿no? El amigo traidor, yo creo que es alcanzado por la justicia porque él es un colaborador o antiguo colaborador del régimen de Vichy. Entonces, lógicamente, en un momento determinado, antes o después, la justicia le va a alcanzar, ¿no? Es lo que se ve con las mujeres que habían convivido con los nazis, como les cortan el pelo, les pintan la esvástica y tal. Pues yo creo que eso le acaba llegando a él. Y yo, al igual que Olga, ¿verdad?, pienso que el amor, sobre todo cuando hay una gran mentira que, bueno, lo interrumpe, hace que se desvíe, al final eso fluye como los ríos, ¿no? Por muchas dificultades que encuentren, pero al final el cauce del río vuelve a ser uno y a desembocar en el mar. Yo creo que ellos están destinados, a pesar de todo, a pesar de que son muy diferentes, creo que están destinados a estar juntos. Y además tienen un nexo de unión muy importante, que es su hija. Entonces pienso que tanto por la parte de la hija, el amor hacia sus padres, hacia la mamá y hacia el papá, como por todo lo que él ha sufrido y todo lo que ella ha sufrido. Porque yo pienso que, como tú muy bien has dicho, querido amigo, el verse ella en un momento determinado abocada a prostituirse es lo que hace que tome la decisión para salvarse ella misma, pero para salvar sobre todo a su hija, tome la decisión
de irse con ese hombre, partiendo de que siempre queda la esperanza de que esa noticia de que su marido ha muerto pueda ser verdad o pueda ser una gran mentira o pueda no ser verdad. De hecho, creo que ella se resiste al principio, es Sí, decir, se ve sí, que ella sí, se sí. resiste ante esa comodidad y, bueno, solucionar la vida que le ofrece a ella y a Claro. su hija, pero se resiste. Lo que pasa que al final, si tiene a su esposo muerto, ahí, claro, Las cosas las cambian. cosas cambian. Las Sí, cosas juzgarla, cambian. juzgarla a ella en esas circunstancias, y no olvidemos, estamos hablando como si fueran circunstancias normales, pero es una guerra, que has dicho antes, solo 4 años, pero es que 4 años en guerra son equivalente a 12 o 14. Y dos guerras distintas, por ¿no? la dureza que conlleva en sí, ¿no? Entonces esta mujer, pensando que está muerto, pensando que tiene que... Casi por el amor a su hija, es por lo que hace casi todo, y sobre todo eso, que la amplificación que te da una guerra es multiplicar los sentimientos. Yo creo que no por 2 ni por 4, es que no somos capaces de no hemos vivido ninguna guerra, ninguno de los que estamos aquí, gracias a Dios, pero creo que tiene que ser la sensación más multiplicadora de sentimientos buenos, malos y confusos que puede existir. Porque ves muerte alrededor, además- ves miseria, ves también- injusticias. No me puedo meter en el personaje de ella porque no sabría tampoco qué hacer. Juan O Antonio. sea, no puedo juzgarla. Sí, no, quería decir que todavía queda un año de guerra, de Segunda Guerra Mundial. Es que estamos viendo todos la película, como digo yo, desde nuestras butacas, desde nuestra comodidad, pero hay que ponerse en esa situación que queda todavía un año, que él no tiene nada que ofrecerle, que él ve que su hija vive fenomenal, que está en ese casoplón, que por cierto lo rodamos a las afueras de Budapest, que era un casoplón de un excomunista mafioso tremendo húngaro que nos dejaron la casa y bueno, pues quiero decir que todavía queda tiempo de guerra, ¿sabes? Entonces, pues claro, él no puede, él es un estratega, está jugando una estrategia de jugador de ajedrez, entonces él piensa, bueno, ya llegará mi momento, ya lo denunciaré, ya lo que sea, pero en ese momento llega, como decía Javier, quiero saber si todavía tengo una familia, un poco ver cuál es la situación a la que se enfrenta. Juan Antonio Casado, productor cinematográfico, hombre de televisión también, presentador y todo lo que él quiera, supongo, Juan Antonio. Y cocinero, porque tengo cocinero. que cocinar ahora y cocinero. Bueno, cocinero Sí, también, sí, sí. cocinero también. Aunque Cocino en casa, me gusta, el sí, marisco sí. de allí como que no. Bueno, el marisco de aquí no lo hay. Yo cuando voy a España es cuando como marisco y pescado, porque con todo el mar que hay, Fíjate. aquí no. Aquí hay un pescado que se llama magi, que además es carísimo y yo no le encuentro ninguna gracia a ese pescado. Las langostas no saben a nada, hay que echarle mayonesa. En fin, Qué barbaridad. ¿para qué vamos Oye, a Juan hablar de Antonio, comida? antes de que te despida aquí nuestro querido director, tenemos que quedar otro día contigo para que hables del proyecto de Anita Delgado, por sí? Dios. Ah, Eso sí bueno, que es una sí, verdadera por historia de amor. por O sea, si supuesto. aquí había amor, la de Anita Delgado, con el Esa es marajá fabulosa. Ya sabes tú un poco de qué va la historia, ¿no? Cuéntamelo, sí. por favor. No, que te lo cuente mejor. haremos un día porque el otro día Haremos un hablando con Juan especial Antonio, porque esa vamos a hacer película, un esa especial película sobre puede eso. ser el éxito. Sí. Yo creo que es una historia de amor impresionantemente cruel, realista y bella a la vez. Y todo el entorno Esa del me parecía. marajá, de la India, la magia de España, el atentado con los reyes en la boda. Todas. La historia estoy haciendo un poquito de spoiler, pero es que para que os hagáis una idea, mezclar India, marajás, una corista española, la guerra con la boda de Alfonso XIII con el atentado que la impidió, Sí, la un calle enamoramiento en una poligamia de harén, de una persona Sí, que bueno. se enamora. Te estoy haciendo un poco de anticipo, pero esto el que lo tienes que contar es tú. Haremos un en un especial, monográfico, porque esa efectivamente, película sobre tiene eso. que salir por Es una narices. historia de amor apasionante. Gracias, Juan Antonio Casado. Gracias a Gracias, vosotros, Juan gracias. Pedro Tudela. Gracias, Francisco Javier Gutiérrez, que hoy A el vosotros. amor radiante ha saltado en medio del programa y está muy bien. Nos ha llorado, pobrecito, qué Gracias. mono. No, a ver, mira, yo distingo... Lágrimas había, pero de emoción. Sí, pero yo distingo Claro, entre las claro. lágrimas blancas y las lágrimas negras, como aquella película. Estas han sido blancas. Son lágrimas blancas. Son bonitas. Yo pienso que las lágrimas blancas, además, y agradezco mucho que yo nunca solía llorar, pero es que las lágrimas blancas es una respuesta natural del cuerpo, como el sudor cuando tienes calor. Pues eso, son... Y el silencio que has hecho. Claro. Es El largo que silencio.
A ver, es que la vi ayer la película, la vi anoche antes de acostarme. Y todavía, muy reciente, todavía la tengo aquí, es que la tengo aquí. Y es que el final... Sí, que sí, Javier, yo lloro mucho con ella también. El final, yo lloro el final por me conmovió muchísimo el final. Muchísimo. Gracias, Olga, de la agencia Unicis en Madrid. Gracias, José Manuel. Nos vemos en Calle Cine. Bueno, Calle Cine. Ya habéis buscado, estamos en todas partes, en Spotify. Venga a buscarlo, en Spotify, en iBooks. Estamos Calle Cine con nuestro querido Antonio Martínez, también otra de nuestras enciclopedias. Hasta la próxima.